Hola amigos y amigas de YouTube. Recientemente, hace unos días, Brian, el chico de Un Acere Pensante, el canal de Un Acere Pensante, eh, hizo un video en el que tenía... era una directa que hizo con Junior. Para algunos ha sido un oportunista, para otros pues tiene algunas cosas positivas, no recae todo sobre la responsabilidad de él. Yo me voy a limitar, es decir, no voy a dar ningún tipo de criterio sobre lo que pienso respecto a él como persona. Sí voy a hablar de que, como dije en el video anterior en el que puse su intervención, eh, hay cosas que evidentemente que él dijo en su momento, que las veo muy positivas. Creo que nadie tiene por qué cargar con la responsabilidad de todo el mundo, porque cada cual toma una decisión y es responsabilidad de cada uno. Desde mi manera de ver las cosas, lo veo así. Pero eso no quiere decir que comparta todo lo que él piensa ni todo lo que él cree. No es así. Como también pasa con Brian, un ser pensante, que no lo comparte. De hecho, cuestionó muchas cosas y ya hubo algo, y ese es el punto del que quiero hablar, hubo algo que Brian le preguntó a este señor y él le respondió lo siguiente. O sea, la pregunta es que por qué hablaba él tanto de España, que por qué hablaba tanto de las cosas de aquí de España, porque a él lo único que le interesaba eran las cosas de Cuba. Y es sobre este punto del que quiero hablar. Mientras tú te estabas tirando una foto con Pablo Casado y él te estaba recibiendo a ti, porque te voy a hablar claro, yo soy de Vox, el PP es un partido, como lo dice, Partido Popular, no partido populista, y ha servido de cómplice de la dictadura cubana y te lo puedo demostrar con hechos, no con ninguna historia. Esto fue el tuit que subió Pablo Casado mientras se estaba dando la mano contigo. Y a ese tuit reaccionó Rocío Monasterio. Dice, el mismo día de este tuit, o sea, el mismo día que Casado estaba reunido contigo diciendo que el PSOE tenía que condenar a la dictadura cubana, dice, el mismo día de este tuit se niegan a votar nuestras enmiendas, las enmiendas de Vox, para embargar las ventas de armas al régimen cubano, romper acuerdos firmados del PP con partidos comunistas, promover un corredor humanitario, y negar líneas de crédito al régimen. O sea, el PP votó en contra de estas cuatro cosas y las repito. Embargar la venta de armas al régimen cubano, romper acuerdos firmados del PP con partidos comunistas, promover un corredor humanitario y negar líneas de crédito al régimen. Todo muy coherente. Ese es el tuit de Rocío Monasterio. Si no lo sabías, ya lo tienes ahí. Y ahora te quiero preguntar, sabiendo esto, ¿qué apreciación tienes de Vox? ¿Qué te parece a ti Vox? Mira, tú eres de Vox y y llevas un tiempo en España y tienes tu agenda específica con Vox y todo eso. A mí no No, me yo no tengo interesa, agenda con Vox. No, bueno, no, no lo tengo que agenda sea. con Vox. A mí no me Yo tengo interesa agenda con establecer, Cuba. a mí no me interesa establecer ni incidir en la cosa de los partidos políticos en España, porque ese no es mi maletín, brother. Es decir, mi maletín se llama Cuba, la dictadura que hay en Cuba y cómo cambia Igual que el aquello mío allá. también. Primero que todo, yo quiero que se entienda que no existe ningún país isla, que las decisiones que se toman en otros países no le afecten. Eso no existe. Tú no eres otro planeta aparte, ni mucho menos. Las decisiones que se tomen en países vecinos o no vecinos pueden influir directa o indirectamente en tus políticas. Por ejemplo, los gobiernos socialcomunistas que ha tenido España durante mucho tiempo, estos gobiernos han apoyado a la dictadura castrocomunista. Estos gobiernos le han vendido, esos que dicen que hay bloqueo en Cuba no hay ningún bloqueo, porque España, por poner el ejemplo de España, que es en este caso particular de que se estaba hablando, España apoya, en muchos casos hasta incondicionalmente, dándole dinero a la dictadura castrista, permitiendo la venta de productos cubanos aquí, permitiendo que bancos españoles laven dinero de la dictadura castrista aquí en España. Empresas, y digo bancos, BBVA, Santander y otras mierdas.
empresas como, por ejemplo, empresas que se dedican al tema de la hostelería, el tema de servicios hoteleros, que también forman parte de este engranaje de lavado de dinero de la dictadura castrocomunista. ¿Y por qué digo lavado de dinero? Porque en realidad una buena parte de la financiación que utilizan ellos procede del narcotráfico. Eso no me lo estoy inventando, eso no se me ocurrió ayer, eso está más que demostrado. ¿Vale? Entonces, sí, la geopolítica es importante y apoyar un grupo político en otro país sí influye en la política de Cuba. Sí, porque si yo aquí no apoyo a grupos políticos que le venden todo el armamento y todo el equipamiento que se utilizó para reprimir e incluso matar a personas el 11 de julio, entonces la dictadura se va a ver más apretadita y más jodida. Por tanto y demás, sí, la geopolítica importa. Y los izquierdosos, los comunistas y socialistas lo saben muy bien. Por eso se mueven también en Naciones Unidas. Por eso se meten en el foro de Davos. Por eso se meten y tienen todos estos foros, el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, porque saben que la geopolítica importa. Así que, Junior, no he tenido la oportunidad ni la experiencia buena o mala o regular de hacerte una pregunta. Pero si tú dices que a ti nada más que te importa Cuba, pues bueno, macho, es tu opinión. Pero los cubanos que tenemos vista larga sabemos perfectamente que no solo importa Cuba, sino las relaciones que la dictadura de Cuba tiene con otros países. Y España es fundamental en amamantar dictaduras como la de Maduro en Venezuela o la de los Díaz-Canel en Cuba. Si las dictaduras castrocomunistas no tuvieran el apoyo que a través de España se consigue de la Unión Europea, Cuba no estuviera... cuando digo Cuba no hablo de los cubanos ni del pueblo cubano, estoy hablando de la dictadura castrocomunista que adaña, oprime y mata y encarcela y rompe y destruye los derechos humanos en Cuba. Así que sí, la geopolítica importa, ¿vale? Entonces, en este momento, apoyar a Vox en España tiene un factor fundamental, porque Vox es el único partido que, independientemente de sus intereses políticos de su país, que está muy bien que los tenga, porque está siendo invadido por comunistas y socialistas globalistas, pero estos mismos solidarios internacionalistas están apoyando la dictadura castrocomunista y la dictadura de Maduro. Entonces es importante empezar a romper las cadenas por los eslabones que uno puede. Yo no puedo hacer nada en Cuba porque yo no estoy en Cuba. Yo estoy en España, así que yo tengo que hacer en España lo que beneficia el lugar donde estoy y que jode a la dictadura castrista. ¿Por qué? Porque la dictadura castrista está jodiendo a todos mis hermanos cubanos, estén o no conscientes de ello. Porque desgraciadamente hay mucha gente que está tan adoctrinada que no está consciente de que se lo están chupando, que tiene las lampreas pegadas, que tiene las sanguijuelas ahí pegadas, pero no lo percibe, no se da cuenta. Es como la garrapata. La garrapata está pegada, te está chupando la sangre, te está transmitiendo enfermedades y todo, pero tú no sientes que tienes ese asqueroso chupóptero ahí pegado detrás de una oreja o donde se te pegue, porque así es el comunismo y el socialismo, como una asquerosa garrapata. Entonces, que lo chupan y lo chupan y lo chupan hasta que degeneran completamente a su víctima. Entonces, pero ellos no se dan cuenta, así funciona. Entonces, sí es importante apoyar a Vox en España, porque Vox es el único partido que apoya a los cubanos. Y a continuación os pongo un fragmento para que veáis que los políticos, no los de abajo, los de alta, los de las primeras capas de arriba, están comprometidos con la causa cubana. No voy a hablar de Monasterio porque todo el mundo sabe que Monasterio es cubano-española y es una de las personas que más ha hecho
junto con el grupo Somos Más, y han participado en muchas manifestaciones, han hecho su apoyo. Hay cubanos que no les gusta, y lo digo aquí públicamente, que no les ha gustado la idea de que Vox participe, porque dicen que Vox le quita protagonismo. Vamos a estar aquí, no estamos en Cuba, estamos en España, y ellos evidentemente quieren promocionar su proyecto político. Y nosotros deberíamos apoyar ese proyecto político. ¿Por qué? Porque ellos nos apoyan a nosotros. Y ningún otro grupo político, aunque van y se hacen las fotos, los de PP, los de Ciudadanos y qué sé yo, en la práctica no apoyan nada. Yo no quiero fotógrafos, yo no quiero fotos, yo quiero hechos, actos. Y Vox es el único que está denunciando directamente y está declarando dictaduras, y que no se debe negociar, ni se le debe apoyar, ni se le debe beneficiar. Eso nadie lo está haciendo, solo Vox. También Vox es el único partido que está promoviendo que los cubanos que salen como refugiados políticos de Cuba puedan tener aquí asilo político. Nadie está pidiendo eso. Vox sí. Entonces, os voy a poner un momento un video para que ustedes... España no podemos permanecer ajeno al movimiento de reclamación, de búsqueda, de exigencia de libertad, de derechos humanos y ojalá de democracia. Vox instará al Gobierno a que presione al régimen castrista para que libere a los presos, para que se disuelva, para que convoque elecciones libres y devuelva la libertad al pueblo. Por eso reclamamos del Gobierno una denuncia pública y rotunda de la represión de las manifestaciones pacíficas, de la limitación de la libertad de expresión y de la vulneración de los derechos humanos en Cuba. Hemos conocido hoy una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores tibia y completamente carente de cualquier tipo de claridad. España debe liderar, como nación hermana de la Comunidad Iberoamericana, el proceso de apoyo a los que están clamando por la libertad y por los derechos humanos en Cuba. Y es necesaria la puesta en marcha de gestiones diplomáticas de manera inmediata para evitar mayor represión al pueblo cubano. Hola, soy Iván Espinosa Los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados en España. Sigo con preocupación las noticias que nos llegan desde Cuba. La respuesta del régimen comunista a un pueblo que pide libertad y derechos humanos vuelve a ser aumentar la represión. Más detenciones arbitrarias, más hostigamientos, más actos de repudio y más presos de conciencia. Tratan de acallar la voz de quienes de forma pacífica han dado un paso adelante en la defensa de los derechos más básicos de los cubanos, del derecho de los cubanos a tener derechos. Uno de ellos es Esteban Rodríguez López, actualmente retenido en prisión preventiva en la cárcel del Combinado del Este de La Habana. Esteban es un periodista independiente, miembro del Movimiento San Isidro, ese grupo de jóvenes que recordó al mundo que la lucha no es en vano, y responsable de que muchos, dentro y fuera de Cuba, hayan recobrado la esperanza. Como representante del pueblo español, quiero denunciar su situación y exigir su inmediata liberación. Y decirle a Esteban que no está solo, que el mundo escucha su voz, que somos muchos los que le apoyamos y que su ejemplo de resistencia pacífica no será en balde. Y que pronto, mucho antes de lo que el régimen castrista cree, Cuba volverá a ser libre, gracias a quienes como Esteban lo hicieron posible. Como veis, es claro que se está denunciando los abusos y las cosas de la dictadura. Es clarísimo. Y esto que os voy a poner ahora a continuación, que es Macarena Olona, vais a ver que lo que ella está demandando, que es igualdad ante la ley, es lo que queremos en Cuba. Y España tiene mucho, pero mucho, que enseñarnos a nosotros en cuanto a temas de transición, porque ellos salieron de un franquismo, un socialismo nacionalista, o sea, fascismo, pero que es socialismo, que no se les olvida a nadie que es socialismo, no es capitalismo, era socialismo nacionalista, eso es lo que el nazismo y el fascismo es. Y ellos tuvieron un proceso de transición, que de ahí pudiéramos sacar algunas lecciones, pudiéramos sacar algunas cosas para el proceso de transición en Cuba. Porque en Cuba va a haber un proceso de transición, no les quepa la menor duda. Y deberíamos tomar ejemplo de las cosas positivas que tuvo esa transición. También, ojo, tenemos que tomar nota de cómo allí se metió el cambio fraude
y durante estos 40 años ha estado gobernando, se cambió un socialismo nacionalista por un socialista internacionalista, que es el PSOE, y un PP tibio que medio que defendía alguna que otra cosilla de las libertades personales. Pero en realidad, Fraga, por poner un ejemplo, uno de los principales de aquella época del PP, era íntimo amigo también de Fidel Castro. Por tanto y demás, no de ahora, de siempre, PP siempre ha sido bastante tibio con el socialismo. En realidad, ese capitalismo, esa libertad de verdad auténtica, tanto comercial como desde el punto de vista humano, España no lo ha experimentado. España salió casi de un periodo feudal a una monarquía parlamentaria, y de alguna manera el intervencionismo estatal siempre ha estado a elevadísimos niveles, y los socialismos, unos más crudos, como los que quisieron meter antes del franquismo, que fueron los que motivaron la guerra civil, y lo que vino después, con lo que venció, que fue otro tipo de socialismo, un poquito más enfocado al tema religioso, un poquito de dos o tres libertades, dos o tres, pero en todo lo demás una represión buena, afectaba a unos y jodía a otros, como todas las dictaduras, pero lo que ha venido después es una falsa democracia, con el respeto de los españoles, y eso es lo que yo no quiero para Cuba, una falsa democracia. Por eso os digo que es importante que aprendamos de España. España tiene mucho que enseñarnos a nosotros, y España tiene mucho que mejorar también. Entonces necesitamos apoyar a España, porque una España fortalecida en principios de libertades puede ayudar a que las dictaduras en América Latina caigan. Así que sí, Junior, lo siento por ti, pero no. Desde mi punto de vista no tienes razón. Ojo, es mi punto de vista. No te estoy criticando, solo estoy diciendo que no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Bueno, con ese y con otros tantos. Pero es necesario. Y para terminar, para aquellos que no se están dando cuenta que en Cuba se está insertando el mismo veneno feminista y todo ese excremento social comunista modificado en la guerra de sexos, os dejo con este otro video de Macarena Olona para que veáis cuán importante es conocer la historia, tener claro de verdad quiénes son los que defienden de verdad la auténtica libertad, y dejarnos de tonterías ideológicas y tener claro por dónde van los tiros. Así que no os doy más muela, os dejo con este otro video de Macarena Olona y espero que lo disfrutéis. Espero que me deis un like, que lo compartan y sobre todo nos vemos en el próximo vídeo. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles. Para su defensa tiene la palabra la señora Olona Choclán. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Con la venia, señora presidenta, ministra, buenos días. Artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales. Los españoles somos iguales.
Y esta es la realidad en España, reconocida y garantizada por nuestra Constitución española desde 1978, desde antes, ministra, de que usted y yo naciéramos. Sin embargo, España no siempre fue así. Y hoy quiero dirigirme especialmente a las mujeres de España, para que recordemos juntas. Hubo un tiempo en España en el que las aspiraciones sociales, culturales, educativas, retos profesionales de una mujer eran vistos como una suerte de extravagancia casi cómica que se pasaría seguramente con la edad. Citaré literalmente: la mujer es vana, superficial, egoísta, es inferior al hombre en cabeza y corazón. ¿Qué sería de la mujer si el hombre no la amara? Bestia de carga, nada más. Palabras literales de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, que mantiene una fundación en su nombre en homenaje, que son sus socios de gobierno. Hubo un tiempo en España en el que socialmente no podíamos acceder a los estudios o ejercer una profesión como los hombres porque se entendía que nuestra única dedicación debía ser la crianza de los hijos o el cuidado de nuestros maridos. No hablo de un tiempo tan lejano en España en el que la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres hacía de nosotras auténticos seres inferiores. El marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. La mujer está obligada a seguir a su marido donde quiera que éste fije su residencia. Estos son solo dos ejemplos de mandatos que se contenían en el Código Civil español. ¿Y saben sus señorías cuándo se reformaron? ¿Saben, especialmente las mujeres más jóvenes, cuándo se reformaron estos mandatos legales que existían en España? En 1975, un año en el que además las mujeres dejamos de necesitar la autorización de nuestros maridos para ejercer el comercio o para poder abrir una cuenta en el banco. 1975. A las más jóvenes os pido especialmente que habléis con vuestras madres y con vuestras abuelas. A vosotras, que como yo, como la ministra de Igualdad, habéis nacido ya en un régimen en el que se reconoce y garantiza la igualdad de todos los españoles. Pero para llegar a esa igualdad ha sido necesario una gran lucha y en la conquista de derechos tenemos mucho que agradecer a las mujeres que nos han precedido, pero también a los hombres que en un mundo de hombres lo hicieron posibles. ¿O quiénes creen que hicieron posible el sufragio femenino en España? Que las mujeres pudiésemos votar. Las Cortes Constituyentes, en 1931, nos reconocieron a las mujeres el voto femenino por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. ¿Sabéis cuántas diputadas había en ese momento en las Cortes Constituyentes? Únicamente dos mujeres, el resto eran todos varones. Esto quiere decir que de esas dos mujeres, una de ellas, por cierto, votó en contra de reconocernos a las mujeres el derecho al voto femenino, fue concretamente quien protagonizó en esa sesión ese discurso contrario, Victoria Kent, del Partido Republicano Radical Socialista. Eso quiere decir que 160 hombres apoyaron el vehemente discurso que la diputada y abogada Clara Campoamor pronunció un 1 de octubre de 1931, este año hace 90 años, en favor de reconocernos a las mujeres el derecho de sufragio. Y gracias a esa lucha conjunta de hombres y mujeres, todos ciudadanos, fuimos conquistando la igualdad en la educación, en la cultura, en la política, en la sociedad, en un momento en España, hace 2 días, cuando hablar de derechos era aún una triste utopía. Cuando el acceso a la universidad estaba prohibido a las mujeres, Concepción Arenal decidió vestirse de hombre para asistir a clases de Derecho en 1841. De Clara Campoamor ya ha destacado su lucha por el sufragio femenino, pero no fue su única batalla. También defendió la derogación del artículo 438 del Código Penal, ese artículo que permitía al marido matar a su esposa en casos de adulterio. Matar a su esposa en casos de adulterio y solo al marido. Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, María Telo, todas ellas, entre otras, ejercieron una auténtica política de igualdad y su huella ha sido esencial para acabar con esa injusticia, esa más que evidente injusticia que nos hacía a las mujeres seres inferiores y, desde luego, nos discriminaba en derechos y libertades por el mero hecho de ser mujeres. Esas políticas de igualdad dejaron un legado del que debemos sentirnos muy orgullosas y recordarlo. Esa lucha de hombres y mujeres es la herencia que hemos recibido y es lo que ha permitido que hoy en España todos los españoles seamos iguales. Y esto es algo, y escúchenme bien, señorías, escúchenme bien, mujeres que nos están escuchando, esto es algo que solo se lo van a escuchar decir en esta Cámara a los 52 diputados de Vox. Todos los españoles somos iguales,
Lo proclama nuestra Constitución desde 1978 en su artículo 14. Pues bien, ministra, usted y sus políticas de igualdad representan la más absoluta traición a ese legado y a esa lucha histórica por los derechos de las mujeres. Porque el feminismo que usted representa es desigualdad, es enfrentamiento, es división, es odio y es tiranía, la tiranía del pensamiento único. La desigualdad de quienes en nombre de una falsa igualdad crean en España ciudadanos de segunda, los hombres, con leyes que separan y clasifican inconstitucionalmente por sexos, ahora por género, en esa tercera ola del feminismo que usted representa y a la que está subida, que está consiguiendo la absoluta eliminación de las mujeres. El enfrentamiento de quienes creen que la única forma de relacionarse con el sexo opuesto es desde la confrontación, el miedo y la desconfianza. Solo Vox dice alto y claro y de manera coherente que no. La violencia no está en el ADN masculino y no, desde luego, la violencia no tiene género, como tampoco tiene sexo. La división impuesta por esos lobbies que reparten carnés de feministas a quien comulga con sus mantras ideológicos y que, sin embargo, desprecian a quienes se salen de su estrechísimo marco mental. Por eso, a las diputadas de Vox está permitido y justificado que se nos insulte, que se nos agreda, también a las del Partido Popular. Por eso, cuando a las diputadas de Vox se nos agrede, ese mantra del yo sí te creo, hermana, se convierte en ketchup. La tiranía de un feminismo, el que usted representa, empeñado en borrar todo rastro de feminidad y dispuesto a decir y a imponer a las mujeres que se nos presumía libres, ministra, se nos presumía libres hasta que ustedes han llegado. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que sentir? ¿A quién debemos amar? ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo nos tenemos que depilar? ¿Cómo tenemos que formar una familia? Y, por último, el odio patológico hacia el varón, en que se basan sus políticas de igualdad, que hacen de ustedes no feministas, sino auténticas hembristas, con un único objetivo: sustituir la lucha de clases que históricamente ha mantenido la izquierda por una lucha de sexos, porque el enfrentamiento entre el hombre y la mujer es el nuevo discurso que ha sustituido a ese discurso sobre la lucha obrera, porque su discurso de lucha obrera, ministra, ya no se sostiene desde sus mansiones. Esa lucha de sexos descansa sobre una piedra angular, la criminalización del varón. Hacer de todo hombre un potencial asesino, violador o maltratador, aprobando una legislación de excepción y una suerte de tribunales de honor donde el hombre entra como presunto culpable y solo si demuestra su inocencia sale absuelto. Esto es, invirtiendo la carga de la prueba y destruyendo la presunción de inocencia que en España todos los españoles tenemos reconocida por la Constitución. Salvo si eres varón. La primera ley que impuso esta legislación de excepción y esta visión criminalizadora de los hombres fue la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género, con el señor Zapatero en la Moncloa. Pero esta ley nacional han seguido otras leyes autonómicas, como las leyes del año 2016, 2 y 3 de la Comunidad de Madrid, trans y de género, que ahora el Partido Popular se ha negado a derogar, cediendo nuevamente al chantaje del lobby trans, el mismo que usted defiende, ministra, de Igualdad, que niega el sexo biológico y sostiene que uno es hombre o mujer según se autopercibe, eliminando con ello a las mujeres y con esa eliminación eliminando la lucha histórica por nuestros derechos, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que diga sentirse mujer pueda participar en competiciones deportivas femeninas en igualdad de condiciones que el resto de mujeres biológicas, aunque con una clara ventaja física, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino que dice sentirse mujer comparta celda y baños con mujeres, incluso si su condena es por agresión sexual, permitiendo que un hombre con sexo biológico masculino, cuando entra en un juzgado de violencia de género, salga en cuanto diga a su señoría que se siente mujer, dejando a la mujer agredida o a sus huérfanos, según el caso, sin todos esos beneficios que a lo largo de estos años han construido sobre la mal denominada violencia de género, que solo Vox defiende que debe ser sustituida por una protección integral de la violencia intrafamiliar. Su Gobierno progresista ha aprovechado esta pandemia para avanzar en esta criminalización del varón en España, con la exclusiva oposición de Vox en este Congreso y el apoyo expreso del Partido Popular y de Ciudadanos. En primer lugar, a través de las leyes de protección de la infancia y de discapacidad, aprobadas en este Congreso el pasado mes de junio y recurridas a través de sendos recursos de inconstitucionalidad por Vox, y que han modificado la legislación vigente para permitir que, por la simple denuncia por violencia de género, el juez esté obligado a retirar la patria potestad o el régimen de visita a los padres respecto de sus hijos menores. Partiendo
Partido Popular y Ciudadanos votaron a favor de esta reforma impuesta por Pablo Iglesias el pasado mes de junio. Vox votó en contra y además lo recurrimos ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, este pasado mes de noviembre, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, aprobaron un acuerdo relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. En ese acuerdo se dispone que podrán solicitar la acreditación de la condición de víctimas de violencia de género las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones, entre otras: víctimas que se encuentren en procesos de toma de decisión de denunciar, víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído. En todos estos casos que se mencionan, el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género exige simplemente la declaración de la víctima y una valoración por parte de los servicios sociales o quien haga las funciones en las comunidades autónomas sin ni siquiera tener que ser funcionarios públicos, situando una declaración administrativa de la existencia de una víctima y de un victimario, imputando a un hombre la comisión de un delito de violencia de género, no solamente al margen de la justicia, en esa parajusticia que han creado, sino inclusive por encima de la misma. ¿Saben quién adoptó este acuerdo el pasado 11 de noviembre de 2021? Usted y todos ustedes, porque en la conferencia sectorial está el Ministerio de Igualdad y todas las consejerías de Igualdad de España, Partido Popular, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, por supuesto, PSOE y Podemos. Solamente Vox se opone a esta legislación de excepción que ahonda en la criminalización del varón. Mire, ministra, esta interpelación para nuestro grupo era muy importante y creo que lo hemos conseguido plenamente el objetivo que perseguíamos. Y no es otro que mostrar a los españoles la confrontación entre dos modelos de feminismo, dos modelos de mujer, el que usted representa y el que representa Vox. Usted representa a una mujer en España débil, víctima, que necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad, pero que luego no le importa acceder a esos puestos de responsabilidad si es a través de las relaciones afectivas, denigrando a todas las mujeres. Usted representa a una mujer que en realidad se siente muy inferior a los hombres y llena de complejos. Por eso tiene que imponer vía legislativa medidas que la discriminen y ponga a los hombres en una situación de inferioridad. En Vox, por el contrario, defendemos un modelo de mujer libres e iguales, que miran a los hombres de tú a tú, en plano de igualdad, y que, por supuesto, no niegan que se pueden producir y existen situaciones de desigualdad. Pero lo que defendemos es que exista una legislación que nos permita combatir esas situaciones con pleno respeto a los derechos y libertades de todos en España, también los de los hombres. Usted pregunta, en una intervención llena de barbaridades, pero es bueno que lo hayan escuchado de manera directa los españoles, para que puedan ver cuáles son los motivos por los que ustedes nos llaman machistas, misóginos. Hoy ha dicho que la España que Vox quiere es esa en la que las mujeres éramos felices si nuestros maridos no nos pegaban demasiado. Usted pregunta, ¿qué le diría a las mujeres que son víctimas de agresiones? Igual se lo tengo que preguntar a usted, porque su pareja ha fantaseado con azotar a una mujer hasta hacerla sangrar. ¿Qué le dice usted a las mujeres? ¿Sabe qué le digo yo? Que con ustedes están absolutamente desprotegidas. La mira usted, pero me refiero a toda esta Cámara, porque la realidad es que su legislación de excepción no ha protegido a las mujeres, cuyo promedio de asesinadas en el ámbito familiar no ha disminuido desde que empezamos a tener las primeras cifras en el año 2003. Ustedes, con estas reformas, lo único que persiguen es tener víctimas al peso. Por eso ahora permiten que se declare víctima de violencia de género a quien solamente va con su palabra, incluso en contra de lo dictado como un tribunal. Ustedes necesitan víctimas al peso para tener más subvenciones y poder colocar en sus chiringuitos a toda su corte. No me hable de mujeres y de hombres de verdad, porque las mujeres y hombres de verdad no tienen niñera pagada con sueldos públicos, con un nivel 30 de la Administración. Las mujeres y hombres de verdad son los que se levantan
a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y dignamente ganarse la vida. Y a esas personas les decimos que la mejor política de igualdad en la actualidad es que desaparezca el Ministerio de Igualdad, al que este año vamos a destinar, el año que viene, 500 millones de euros. Cada muerta, ministra, es un fracaso suyo personal. Y no entiendo por qué no dimite. En las 72 horas pasadas, 3 mujeres y un bebé de 11 meses. ¿Qué hace todavía ocupando su silla? Vox defiende una legislación efectiva, que no crea víctimas de primera y de segunda. Una legislación que incluya una protección efectiva para las mujeres, pero también para los hombres, para las parejas homosexuales, para los niños, para los abuelos. Unas víctimas de segunda categoría a las que usted se olvida y que no menciona. Y, por supuesto, y a las niñas abusadas, víctimas de violencia sexual, les diría que Vox nunca les traicionaría, como lo han hecho ustedes, impidiendo la investigación, tanto en Baleares como en Valencia, porque su feminismo de caviar es un feminismo de doble vara. Con Vox tendrán protección, ley y orden, e igualdad real para las mujeres y para los hombres. Ministra. Gracias. Si Vox llega a Moncloa significa seguramente la ilegalización de Esquerra Republicana, la ilegalización de la CUP, la ilegalización de Junts, la ilegalización del BNG, la ilegalización de Bildu, la ilegalización de Unidas Podemos y problemas muy graves para el PSOE. Es eso lo que nos jugamos, ¿eh?